Continuamos, vamos con el bloque número 2 en este debate Archi 2025 de segunda vuelta. Temas generales, aquí vamos a revisar delincuencia, salud, educación, economía, Estado, en fin. Iniciamos, cada periodista entonces va a plantear un tema general, atención con esto, y ambos candidatos podrán confrontar ideas durante un máximo de 3 minutos. Cada periodista va a guiar esta interacción. Y también, al final de este bloque habrá un derecho a réplica de 60 segundos. Constanza Santamaría, partes tú, y la interacción comienza con la candidata Janet Jara. Voy a hablar de gobernabilidad. La senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dijo esta semana que hay sectores de la izquierda a la que pertenece usted, candidata Jara, que no están dispuestos a aceptar que gobierne la derecha y que advierte que si gana usted, candidato Kast, podría haber a mitad de su mandato un intento de golpe de Estado. Les preocupa a ambos que antes de saber quién va a ganar la elección haya voces que se planteen la posibilidad de un golpe, de un nuevo estallido, porque Vanessa Kaiser no es la única. ¿Y por qué cree cada uno de ustedes que sería mejor garantía de estabilidad y gobernabilidad que el otro? ¿Qué los diferencia? Comienza la candidata Jara. Muchas gracias, Constanza. Yo creo que son provocaciones realmente, porque en realidad no puedo entender que estando los dos aquí con el candidato Kast, con quien no tengo ningún tema personal, son visiones de país distintos y también lo quiero dejar claro, participando en una elección en un mismo marco legal, alguien se atreva a decir que si sale él o que si salgo yo, la democracia se pone en peligro. Yo creo que aquí los únicos que han hecho un golpe de Estado en nuestro país son precisamente los sectores civiles y militares ligados a la derecha. No precisamente los sectores ligados a la izquierda, aunque traten de instalarlo como una verdad que no es tal. De todas formas, porque algunos tienen amnesia, otros tienen mala memoria, lo que yo le quiero decir es que para darle gobernabilidad al país hay que tener capacidad de construir acuerdos. Y eso creo que lo puedo demostrar de manera concreta en los hechos reales. José Antonio Kast. Sí, yo no suelo ocupar algunas palabras como joder. Y aquí se habla de ciertas políticas públicas. Yo lo único que puedo decir es que el resultado de la última elección que acabamos de tener fue 70-27. Es decir, el 70% de los chilenos sienten que este gobierno los engañó. Ya, pero yo le planteé el problema de si le preocupa si usted es presidente, la advertencia de la senadora electa Kaiser se haga realidad. Y por eso hago una pequeña introducción, porque todo ha cambiado, pero cambió de manera distinta a lo que dijo esa señora cuando recién salió electo o juró Gabriel Boric. ¿Cambió por qué? Porque la ciudadanía idealiza basta a la violencia, basta a la pobreza, basta a la ineficiencia, basta a las muertes en los consultorios, basta a la inmigración desregulada. ¿Y quiénes son los responsables? Aquellos que dirigieron el país en los últimos años, del cual fue parte la señora ex ministra, que dice aquí que hoy día hay menos informalidad, pero hay más cesantía. Ya, usted o sea, no tenemos 1 millón de cesantes y 2 millones de informales. ¿Se le olvidaron los cesantes? Candidato Kast, ¿usted no cree que las palabras de Vanessa Kaiser y de otros no instalarán incertidumbre y que si usted del día 1 llega a la moneda se pondrá en jaque nuevamente la llamada paz social? Es evidente. Ella dijo algo que es evidente. La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los 2 pies en la calle, lo cual nos alegra mucho. Candidata Jara, si me permite. Sí, pero quiero terminar, porque quiero hacer una alusión a algo que dicen, no, la violencia de algunos. La candidata tuvo la oportunidad de enfrentar y detener para los poder gritos. también compartir el tiempo, sí, ¿no? Pero son mis 3 minutos y 3 minutos, ¿o no? No, son 3 minutos compartidos. Se lo cedo, sí, por favor. Es que por eso candidata Jara, y quiero sumarle, ¿qué garantía puede dar usted de que si Kast gana, no habrá sectores de la izquierda o de la oposición que puedan desestabilizar el gobierno? La principal garantía es la historia de Chile. Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Y lo dicen así todos los libros que tuvieron que incluso encomendar el expresidente Elwin y pedirle perdón a los chilenos y chilenas. Hoy día por una elección muchos están tratando de borrar la historia, pero eso no sirve para la democracia. Ese es el principal problema que aquí tenemos. Lo que hace el candidato Kast es criticar a los demás, poner sus puntos, nunca propuestas, pero por sobre todo, y lo que me preocupa para el futuro, es que no se gobierna de esa manera, se gobierna con soluciones. Gracias, candidatos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Vamos a seguir avanzando y solamente para repasar las reglas de esta interacción a ambos candidatos. Son 3 minutos y ambos pueden entrar, pueden decir su opinión también, no tienen que esperar necesariamente que digan toda una idea, ¿no? Entonces pueden entrar también, levantar la mano y entrar en la discusión. Dicho eso, Verónica Franco, es tu turno. Hablemos de la necesaria búsqueda que ambos tienen de votos huérfanos en la consulta interna del PDG, que no sabemos cuánta gente votó. El 78% dijo que iba a estar por el nulo o el blanco, ¿no? Las últimas encuestas que conocimos dicen que el 14% va a votar nulo y blanco. Y cuando les preguntan, esas personas dicen que anulan porque no les gusta ninguno de los dos candidatos o porque sienten que ustedes representan los extremos de la política. ¿Quién de ustedes está más cerca de representar ese centro político o apolítico a lo mejor? ¿Cómo planean gobernar en un país polarizado y qué acuerdos nacionales van a priorizar en esa línea? Partamos con usted, señor Kast. Sí, se mencionaba que el 78% era blanco o nulo. Tendremos que trabajar sobre ese 78%, ya que un 20% ya me dio el apoyo y se los agradezco infinitamente. Janet dará las gracias por el 2% que la apoya a ella. Y decir que... ¿Cuánto le importan esos votos realmente de Parisi? Sí. Mucho. Usted supera el 50% con los de Kaiser y Matei. No, mucho, porque a nosotros nos interesan todos los votos. Incluso nos interesan los votos de las personas que no nos privilegian, que no nos den el voto a nosotros. Porque a cualquiera de los dos que nos toque gobernar, vamos a ser presidente o presidenta de todos los chilenos. Pero a lo que quería ir, los 4 fuimos oposición. Cuando yo hablo del 70%, 4 candidatos estaban en una posición distinta a la del gobierno. Y yo al menos lo que dije es que cualquiera de los 3 que ganara, que no fuera yo, iba a contar con todo mi apoyo irrestricto para terminar con un pésimo gobierno. Qué bueno que nos hacen esta pregunta, porque a mí me ha tocado hacer un ejercicio importante de representar a la centroizquierda chilena, porque nosotros sí nos pusimos de acuerdo y gané una primaria. Y he tratado de recoger el espíritu de toda la centroizquierda chilena para darle mayor gobernabilidad al país. Creo que el fanatismo, las sectas le hacen muy mal. Creo que cuando se denosta la opinión del otro sin ninguna capacidad de autocrítica, lo que se está haciendo es destruir el debate en el país en vez de elevar el nivel. Parte del problema quizá para usted, Janet, es que efectivamente del PDG solo un 2% dice que votaría por usted. No, yo lo tomo como Parece un que desafío. recoger ideas del programa de Franco Parisi, como limitar los sueldos de los asesores políticos o una devolución de gastos en medicamentos para afiliados de FONASA, no le da réditos todavía. Yo lo tomo como un desafío. Creo que siempre la gente va a decidir su voto, espero, de manera más informada. Lamento que José Antonio se escondiera de los debates que habrían permitido llegar con la idea a la gente, pero también lo entiendo, porque cuando debate se muestra cómo es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Te olvidas de Monsalve, pero si tu gobierno entero, ¿qué tiene que ver Monsalve protegió a un abusador, tu gobierno entero dejó en 1 millón de desempleadas, un 10% de desempleo a las mujeres. Permíteme responder tu interpelación, porque si no, no sirve. Yo quiero responder varias interpelaciones también, y ahora sí, como yo te cedí unos minutos, unos segundos, te pido 2 segundos. Te los doy, dale. Gracias. Quedan 45. Sí, por eso. Después me toca a mí. Sí, cuando se dice aquí que hay un fanatismo, una secta, yo le quiero dar las gracias aquí a Jimena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chaguán, a Manuel José Osandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, si me permite, a Mario Desbordes, a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser y a Francesca José Muñoz. Antonio, si tú y a puedes más de tener el 10 apoyo de todos los que te quieran apoyar, políticos, y a más me de 10 alegro por partidos ti. políticos y movimientos El punto, sociales pero ¿me permites y políticos. ahora, no? Sí, ¿O vamos lo único a que quería escucharte a ti decir, nomás? no, lo único que quiero decirte Ya, es que el apoyo no, de da lo verdad. mismo que así te lo dieron en la primera O sea, vuelta de la primaria, cuando da lo tú hiciste mismo un lo que programa que lo alguien te cambiaste, dice. o Mira, me lo dan en la segunda vuelta. no solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo, de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Yo lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida, como lo hice con el subsecretario que mucha gente de la derecha salió a defender
y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar mujeres. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo. Ojalá tú hubieses sido presidenta para que no le hubiese prestado la moneda para despedirse. Bueno, a lo mejor ahora lo soy y eso va a pasar de esa manera. Así que tranquilo, no te preocupes. No, si yo estoy muy tranquilo, lo vamos a ver en 12 días más. Muchas gracias. Tenemos más minutos de interacción. Vamos a avanzar y les recordamos también que pueden interactuar sin ningún tipo de problema. Y también, si manifestamos cuando están hablando, no vamos a escuchar y las personas que están escuchando la radio no van a escuchar tampoco lo que dicen los candidatos. Iván Valenzuela, continúa, por favor. Ya, es un tema general. No hay mucha plata, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, es cosa de mirar las cuentas fiscales. ¿Cómo piensan administrar el presupuesto del próximo año? Hay, como decía, poca plata. Tienen un margen de $900 millones de reasignación, porque no hay glosa republicana, como saben. ¿Qué han pensado para reasignar, para financiar lo más importante de sus programas? Parte Janet Jara. Aquí debe haber partido José Antonio Kast, porque habría dicho, vamos a echar a todos, vamos a reducir todo, vamos a desaparecer todo, porque este pésimo gobierno, este nefasto gobierno, pero en realidad no se gobierna con críticas, se gobierna con propuestas. Y yo quiero decirle que las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo van a ser tomadas en cuenta en mi gobierno, porque entiendo que el déficit fiscal debe reducirse, que es importante confluir a la convergencia de la meta fiscal, porque así Chile crece de verdad. Por lo tanto, hay que reasignar. Eso yo no les voy a bajar los impuestos a los ricos como propone Kast. No voy a disminuir el gasto social como propone Kast, porque quiero que haya más carabineros en las calles, más profesores en las aulas, más iluminación en los parques. Y en tercer lugar, voy a reducir, ¿cierto?, gastos fiscales que hoy día están en programas que están siendo mal evaluados y que ya están siendo levantados hace tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo, así como antes la comisión que encabezó el economista Briones sobre exenciones tributarias, han dado grandes recomendaciones al país y yo las pienso tomar porque son transversales, José Antonio Kast. pero son de gestión, no de criticar al otro, si no nos sirve. José Antonio Kast. Sí, les quedan 98 días a los operadores políticos para que tomen sus cosas y se vayan. ¿Y con eso va a solucionar el presupuesto público? No vamos a echar a ningún funcionario público. Los 6.000 millones de dólares, ¿de dónde los va a sacar? Nosotros no vamos a echar a ningún funcionario público porque son buenos funcionarios públicos. Y la diferencia es que nosotros no le vamos a imponer operadores políticos que abusen del Estado, que firmen convenios y que hagan mal uso de los fondos públicos. Después vamos a priorizar el orden. Si el desorden que reina en este gobierno, que no ha sido capaz de planificar el tema del presupuesto, imagínense que acaban de aprobar el presupuesto y ya dicen que parece que de nuevo gastaron más de lo que tenían. Si la primera regla fiscal es no gastar más de lo que tienes, y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos, le meten la mano al bolsillo a los chilenos y dicen todo está bien, y miren lo que ha pasado en los países donde han gobernado. Mira qué increíble, porque a propósito de él le meten la mano al bolsillo a los chilenos, me acuerdo de nuevo de la colusión, cómo le metieron la mano al bolsillo a los chilenos, mira, y a la gente que tenía que comprar remedios. A esas 40.000 personas. Sí que le metieron el bolsillo. Sí, por eso estoy tomando yo la palabra. Y quiero decir además que cuando tú hablas del gasto fiscal, pones en peligro hoy día 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos, de norte a sur, que te están escuchando, esta oportunidad? Ya, ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? Janet, ¿De la salud? Por favor, tiene su tiempo entregado, responda. José Antonio Kast. Sí, primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año que no tienen atención de salud van a tener una solución. Janet. No, que responda. Pero déjelo. Lo que pasa es que no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale. Es que sigue corriendo el tiempo. José Antonio Kast. A esos miles de niños que hoy día son sometidos a la tómbola que ellos crearon y a los que les limitaron los patines, les vamos a devolver los patines. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Gracias. Señora, señor, no hay respuesta al candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, qué gasto social le van a rebajar. Gracias, candidata, gracias, candidato. Miren, son las 8 de la mañana con 50 minutos, esto está pasando muy rápido, este es el debate Archi. Muchas personas nos están escuchando a esta hora, en todas partes, van camino al trabajo, están en la oficina, están haciendo ejercicio, van en transporte público, así que muchas gracias nuevamente a los dos candidatos por estar acá. Eso es hacer radio. Bien, avanzamos. Victoria Barría, por favor, adelante. Buen día, candidatos. Se ha hablado de problemas de natalidad en nuestro país,
¿Cómo se plantea fomentar el nacimiento de nuevos chilenos si no se trabaja en derechos reproductivos para las mujeres, mejores condiciones laborales, entre otras partes? José Antonio Kast. Este es un fenómeno que afecta gravemente a nuestra nación. Somos de los países que tiene la tasa de natalidad más baja de la mayoría de los países y viene de mucho tiempo, no es fácil de revertir. Nosotros hemos hecho algunos planteamientos como la sala cuna universal con cargo al Estado, no a los empleadores, porque se ha demostrado que muchas de las políticas públicas que han llevado a la práctica quienes dicen defender la dignidad de la mujer y de los trabajadores no se llevan a la práctica. Hemos planteado también algunas ayudas económicas, que eso no revierte, pero sí colabora, ¿no es cierto?, a lo que es la educación posterior y a la mantención del hijo en su momento. Candidato, pero ¿cómo se habla de los derechos reproductivos principalmente de las mujeres? Porque no todas las mujeres quieren ser madres. Yo creo que es un punto también importante a tratar. Sí, absolutamente. Y el respeto de la persona y el respeto de cada decisión de una persona es total. Nosotros respetamos la dignidad de una persona. Si usted decide libremente no tener hijos, yo la respeto profundamente. Si usted decide tener hijos y no puede, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para que usted pueda tener esa posibilidad que si no tuviera la colaboración de la ciencia no podría. Por lo tanto, siempre respetando la dignidad del ser humano, siempre respetando la dignidad de la persona. En eso yo no he cambiado mis convicciones. Candidata. Sí, yo quiero decir que hay una buena parte que comparto en el diagnóstico inicial. El tema de la natalidad es un tema muy relevante, o sea, no solo relevante, sino que también difícil de abordar y para todos los países. Lo que nos diferencia con el candidato es que cuando él dice estamos haciendo proposiciones sobre Sala Cuna, yo quiero decir, ya presentamos el proyecto de Sala Cuna y lo presenté yo misma. Y lo presentamos y hoy día está aprobado en la Comisión Trabajo. Y lo vamos a modificar. Y lo vamos a modificar para bien. Disculpa, ¿me permites? Para sí, poder. Ya. Como de repente uno te dicen que puede hacer una precisión y a veces no, entonces cada vez que tú hables yo mejor no digo nada, bueno, y cuando tú bien. me autorices Entiendo. yo hablo. Gracias. Te agradezco. Fíjate que. ¿Me dices cuándo? No. ¿Ahora sí o todavía Chavo del 8 así interrumpiéndonos mutuamente? Porque yo creo que la gente se merece respeto. Muchas gracias. Mira, te digo algo, solo para que tengamos la misma información. El proyecto se acaba de modificar, por eso se acaba de aprobar. Es que me da cosa decirte esto, porque después me dicen que soy mala onda contigo, pero no puedo dejar pasar algo así. ¿Sabes qué? El proyecto se acaba de modificar y se modificó con la adhesión de todas las organizaciones de mujeres, del mundo de la sociedad civil, incluso el que te apoya. Por eso es importante que ahora, que está la derecha y la ultraderecha en la Comisión de Educación, déjalo avanzar, porque las mujeres en Chile necesitan Sala Cuna. ¿Y sabes qué? Pone plata el Estado, y pone plata además los empresarios, y todos, porque ahora va a ser un derecho universal. Entonces, esa es la diferencia entre decir yo tengo una idea versus yo ya hice. Y yo sé que no me la sé toda, al igual que tú, pero la diferencia es que tengo una amplia experiencia que sirve. Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante. Realmente. Gracias. Muchas gracias, candidatos. Vamos a continuar. Solo diré bienvenidas las interacciones. Paola Ahumada, por favor, continúa. Gracias. Candidatos, lo llevo al tema del agua, la crisis del agua para nuestra región de Coquimbo y para el norte, y por cierto para gran parte del país. El tema de la crisis estructural del agua es un temazo, no un tema. En ese sentido, las plantas desaladoras, por ejemplo, se han planteado como una panacea, como la solución casi total o absoluta para en largo plazo poder solucionar el acceso del agua. Sobre estas pesa también dudas, la afectación de la biodiversidad al medio ambiente debido al consumo de energía, salmuera que puedan producir y los lugares de emplazamiento. ¿Qué otras medidas plantean para asegurar el agua de consumo humano y la seguridad alimentaria de una manera sostenible? Parte la candidata Jara.
Muchas gracias. Lo primero, creo que es muy importante que las desaladoras que ya están planteadas y que están en curso, a pesar de los trámites que se han tenido que hacer, porque es parte de cómo hemos construido este país, y espero que ahora, cuando me toque implementar la ley de permisos sectoriales, esto se pueda agilizar, sean no solamente para producción como estaban diseñadas inicialmente, sino que también para consumo humano. Eso quiere decir que, por cierto, la economía doméstica también importa, no solo la economía de las grandes empresas. En segundo lugar, los embalses que están en construcción y aquellos que se tienen que proyectar para la retención de aguas lluvias, bajada y cauce de río, es muy relevante. Pero lo tercero es que en aquellas zonas desérticas donde hay una producción industrial que pone en riesgo el consumo humano, esto se tiene que equilibrar. Yo lo que veo es que va avanzando la desertificación. No soy de las personas que niegan con terraplanismo el cambio climático, sino que por el contrario, creo que los desafíos de los gobiernos es hacerse cargo, pero para eso también hay que fortalecer, ¿cierto?, el abono, la renovación y una tierra que permita una fertilidad. Sí. Para eso hay que apoyar a la agricultura familiar campesina, tanto en el secano costero como en el sur. Vamos a ir con el candidato Kast, por favor. Sí. Así como se hablaba de que se usaban algunos temas para política, el tema del agua sí se usó para la política. Y ahí tenemos un gobernador en ejercicio en la región de Valparaíso que salió electo por el tema del agua, que es una realidad, un dolor humano, donde siempre tiene que estar el foco puesto en la persona. Si yo pongo el foco en la persona, debería privilegiar siempre, por ejemplo, la solución rural, el APR. Y debería preocuparme de que todos los APR funcionen bien. Mire lo que está pasando hoy día con los APR, con la modificación legal que se hizo, con varias modificaciones legales que le hicieron, están destruyendo toda una política pública de Estado de APRs porque los dejaron abandonados. El tema de los embalses, tuvieron que haber inundaciones para que el señor presidente, cuando fue a la región del Maule, dijera, parece que era importante tener embalses. ¿Qué se ha hecho en el tema de la infiltración de los acuíferos? Nada, no hay ninguna norma para eso. Y el tema de las desaladoras, si usted va a Caldera y ve esa desaladora que está ahí, que mejoró la calidad del agua de toda la región de Atacama, porque se junta, ¿no es cierto?, el agua que viene de los pozos, el agua que viene de la cordillera, se mejora la potabilidad del agua. Bueno, usted ve ahí en el mar y la se da afectación cuenta, medioambiental, eso es lo que iba. Sí. Usted la puede ver ahí precisamente y va a ver que donde se toma el agua y donde se deja la sal, están con una diferencia de entre 50 a 100 metros los tubos. Sí. Si usted me dice que la empresa no se da cuenta de que está filtrando siempre la misma sal, quiere decir que las mediciones que están haciendo o los intereses de algunas organizaciones no dicen la verdad sobre cuál es el efecto real de las desaladoras. Y sobre los derechos de agua, quisiera plantear también a ambos, porque eso ha sido una discusión por mucho tiempo, el tema del uso que se le da al agua. Me gustaría tener su opinión. ¿Candidata? El agua para mí es un bien público que debiera haber sido siempre de esa naturaleza. ¿Eliminar los derechos de agua? Lamento que se haya privatizado en la dictadura que apoyó la derecha chilena el agua y que hoy día sea un negocio. ¿Candidato? Por cierto, las condiciones económicas hoy día y políticas, dado el retroceso cultural que estamos teniendo y que aquí se expresa en las posiciones extremas del candidato Kast, hacen bien difícil pensar en algo así. Pero eso es lo que pienso. El agua es esencial para la vida humana. Muchas gracias. Se me acabó. Muchas gracias. Sí. Ley pareja no es dura, vamos a avisar. Estamos un poquito pasados en los tiempos, así que vamos a cortar severamente en los tiempos necesarios. Dicho eso, Octavia Rivas, por favor, adelante. Muchísimas gracias, candidatos. Los invito a hablar respecto del costo de la vida. Pregunta para los dos. ¿Saben cuánto cuesta la multa por circular sin tag hoy día en las autopistas urbanas? ¿Conoce el dato alguno? ¿Ah? Lo sé porque me han sacado. ¿Cuánto cuesta? Me costó muy cara la multa, entre 300 en una municipalidad, 600 en otra. Eso es más de una vez, porque cuesta una UTM, 69.000 pesos. Lo que pasa es que después cuando tú la pagas en marzo... No, si fue más de una vez también. ¿Fue más de una vez o se demoró en pagar? No, más de una vez. Perfecto. Más de una vez porque no tenía posibilidades de ir a sacar el tag de nuevo al... Muchas gracias por su respuesta. Candidato, no, ¿qué es la verdad? No sé, es que no entiendo la... Porque avancemos para no perder el tiempo. Vale, pero la Candidato Kast, ¿qué le parece el proyecto de ley que avanzó? Importante, se aprobó la idea de legislar en el Congreso respecto de eliminar las multas por no pago de tag. Nosotros tenemos que ir adaptándonos a la modernidad, pero el uso de las carreteras, lo que plantea, y el hacer carreteras, es generar descongestión, mayor movilidad, llegar a tiempo.
Lo que es relevante es que si yo pago por un servicio, me den el servicio por el cual yo estoy pagando. Y eso requiere un diálogo permanente entre la autoridad y los concesionarios en este caso, que creo que se puede mejorar infinitamente. Pero si yo quiero tener un mejor estándar, claro que voy a tener que pagar algo por ese estándar. Y eso lo dice la ministra de Obras Públicas, lo dijo. Pero si nosotros tenemos un taco en un lugar y no levantan las barreras después de una hora, bueno, eso tiene que estar considerado. Si yo voy a hacer un peaje de barrera y me doy cuenta de que debería haber hecho un peaje de televía, bueno, no me gasto la plata en una cosa para después cambiarla por la otra. ¿Pero está a favor o en contra del proyecto para darle la palabra es que el proyecto está en debate. El proyecto todavía no se resuelve. O sea, de nuevo no hay respuesta. El candidato, proyecto, ¿no? yo no quiero imponer... Candidata, déjame que responda. ¿Sí Gracias. o no, candidato? Yo no quiero imponer una decisión al Parlamento porque está en De nuevo no debate. hay respuesta. Pero Es el tema. Candidata Jara, ¿usted va a esperar que avance la discusión? estamos esperando que avance la discusión, pero siempre que haya una concesión, cuando tú firmas un contrato y hay una retribución por lo que tú estás haciendo, tú tienes que explicarle a la gente, explicarle bien. Sí, está todo en norma. Sube con el IPC, es legal. Si usted infringe una norma, si usted no paga algo, si usted va a algún lugar, come algo y no paga, bueno, se le aplica una multa. Y aquí, si usted pasa por un peaje y no paga, estando dentro de las normas que acordó el Estado, porque usted elige un Estado, usted elige un Parlamento, en honor al tiempo, ¿se puede hay que opinar o cumplir no? la ley. Ya, Candidata Jara, por favor. Sí, mire, lo que me queda claro a mí es que el candidato Kast, con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar ninguna posición sobre ningún tema. ¿Qué posición tiene Entonces, usted? en relación a los TAC, dice, si bien es cierto, no es menos cierto. En relación a los 6.000 millones de dólares, todavía silencio. Solo a la gente que nos está escuchando les quiero decir que la gratuidad de la educación superior son 2.700 millones Candidata, de dólares. respecto de la ley y de él los TAC. quiere reducir 6.000 millones de dólares el gasto. Candidata, le pregunté por otro tema. Sí, yo lo Disculpe. voy a decir Quedan también. 8 segundos. Sí, pero como él habló los 2 minutos anteriores, me gustaría también poder hacer mi punto, porque esto era para contraargumentar. Así es. De todas maneras, le voy a decir algo. Yo pude pagar mis multas de TAC, que bien merecidas me las tenía, porque tengo capacidad. Gracias. Pero no dejo de empatizar con la angustia de las personas que no les alcanza. Gracias. ¿Sí es un no a favor de esa legislación, candidata? Yo voy a apoyar a la legislación porque creo que Ok. lo que se ha hecho es un abuso. Muchas gracias. Como Muchas con gracias. los pollos y las farmacias. Ahí un está. abuso con la gente. Ahí está la respuesta. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Yo les pido a ambos candidatos que miren el tiempo también y que traten de interactuar justamente dentro de los tiempos. Yo sé, pero tratemos de que fluya esa interacción. Juan Manuel Astorga, por favor, adelante. A ver, haremos de vuelta un poquito de economía. Ambos difieren en sus programas de gobierno respecto de los impuestos a las empresas. Usted, candidato José Antonio Kast, ha planteado una reducción del 27 al 23%, incluso ha llegado a decir, hay una idea, ¿no?, de modificarlo lo más rápido posible. Me preguntaría, en el caso de Janet Jara, también saber si tiene pensado hacer alguna modificación a la baja o aumentarlo. Pero parto preguntándoles a ambos sobre esto, porque el candidato Johannes Kaiser proponía una invariabilidad tributaria por 50 años a las grandes empresas para poder atraer más inversión. Quisiera saber si alguno recogería esa propuesta. Janet Jara. Por ningún motivo. Lo que hace Kaiser es defender a los que más ganan en este país. Aquí la propuesta de Kast, que es bajarle el impuesto a las grandes empresas, beneficia al 3% de la empresa del país. Y a las pymes, a los emprendedores, a los que todos sabemos que son héroes y heroínas, a los trabajadores que les descuentan de su sueldo y a los pensionados, 0 rebaja de impuestos. La rebaja que aquí se está proponiendo es para el 3% de la empresa más rica del país. Y quiero decir que además está proponiendo reintegrar el sistema tributario. O sea, esto no solamente se va a reducir vía recaudación, sino que además vía modelo tributario. Vamos a tener un retroceso en la discusión de más de 15 años en materia tributaria. Reintegrar en el sentido de lo que usted dice para que no se paguen impuestos por las utilidades reinvertidas. Así es. Ya. Y además reducirle el impuesto a las ventas de acciones. Por lo tanto, no es partidaria de una invariabilidad tributaria. No, por ningún motivo, José pero Antonio el punto no está puesto ahí. Disculpa, pero el punto Juan Manuel. de la pregunta lo hago yo, candidata. Candidato, Bueno, usted está bien. Sí, déjeme que Lo tomo, sí. Candidato. Sí, nosotros venimos con distintos planteamientos. Uno es una rebaja de impuestos, como usted dice, el impuesto a la renta, pero otra también para generar más empleo.
tomar en cuenta que todo lo que estamos haciendo es para generar más y mejor empleo. Y si usted tiene mayor contratación de gente formal, va a tener también posibilidad de reembolsar vía crédito al impuesto a la renta, por lo tanto del 23 usted podría llegar a pagar el 20. ¿Pero es partidario de la invariabilidad tributaria? Por supuesto, pero si las mejores inversiones en Chile se desarrollaron a partir de lo que es el decreto ley 600, que no se puede aplicar ahora de nuevo, pero se puede modernizar. Imagínense esas personas que quieren trabajar ahí en la higuera y que los faeneros dicen, yo quiero trabajo, 5.000 puestos de trabajo. Bueno, algunos a lo mejor creen más en la cesantía que en el trabajo. Yo creo en el trabajo. Gracias, candidato. Centinela, todos esos proyectos de inversión gigantesca. Candidata. Franco Parisi proponía además, entre otras cosas, reducir el IVA a la canasta básica, también reducir el impuesto específico a los combustibles. ¿Esas ideas también las recoge el candidato Parisi? No las recojo porque no da la billetera fiscal. Por eso cuando uno quiere rebajar gastos, rebajar ingresos, como propone Kast, cambiar el sistema tributario, lo que está haciendo es un shock que va a impactar negativamente en la economía. Por tanto, no voy a recoger propuestas que no da la billetera. A mí me gustaría, no me gusta el IVA, porque al final el kilo de arroz vale igual para el que más gana que para el que menos gana. Es un impuesto regresivo, pero ¿cómo hacemos si no tenemos más ingresos? Candidato Kast. Por eso es bueno que los grandes paguen, en vez de que se les reste. El subsidio a la tasa de interés para los créditos hipotecarios ha resultado ser bastante exitoso al lograr destrabar además un rubro inmobiliario que estaba bastante frenado, congelado. ¿Usted mantendría esta política pública del presidente Gabriel Boric? ¿Qué valoración tiene respecto a esa política del presidente Boric? Sí, nosotros algunas de las cosas que podríamos valorar podría ir por ese camino, pero la pregunta es... ¿La valora? Porque él podría, lo pone condicional. Es que, claro, porque esto podría haberse cambiado con ciertas regulaciones de superficie, de cómo usar el suelo urbano. Podría, o sea, sí o no, de nuevo no hay definición. No hay definición. Candidato. Gracias. Cuando usted solo se enfoca en un punto y olvida el resto de las cosas, está perdiendo oportunidades. ¿Pero usted mantendría esa política? Mantenemos lo bueno y vamos a mejorar lo que haya que mejorar para que el precio de la vivienda baje. Ya, pero esta política particular, usted, si fuera presidente, ¿la mantendría? Si es compatible con la baja que nosotros queremos realizar de todo el valor de las viviendas y el incentivo de la construcción, obviamente vamos a mantener las cosas que se puedan mantener en un gobierno desastroso. Gracias, sí o no, de nuevo nada. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, yo sé que hay varias cosas que quieren decir los dos, los veo, así que ahora llegó el momento. Tenemos 1 minuto de réplica para cada uno al final de este bloque y comienza Janet Jara. Adelante, por favor. Lo más peligroso de alguien que se quiere presentar a la presidencia es que no tenga definiciones claras frente a la ciudadanía. Todas sus opiniones son ataques al otro. Todas sus opiniones son lo voy a ver, lo voy a pensar, o no dice cómo va a ser los cambios. Yo en materia tributaria quiero ser clara con el sector económico chileno. Yo no le voy a rebajar el impuesto a los que más ganan. Eso produce y profundiza la inequidad en nuestro país. Y creo que la desigualdad, combatida con políticas sociales públicas que llevan mucho tiempo, son una base para disminuir esa desigualdad. No quiero que se siga teniendo al revés un retroceso, ¿cierto?, en los avances en derecho. Por eso en mi gobierno lo que vamos a hacer es sanear la economía, sanear todo el sistema tributario que lleva muchos cambios encima y fortalecer la inversión pública con un crecimiento que le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. No me da lo mismo que le llegue solo a algunos. Por eso no trabajo para los coludidos, trabajo para ustedes, para los que nos están escuchando en cada ciudad del país, para los que saben lo que es pagar el TAG, para los que saben lo que son los abusos en UEF, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Y gracias también por respetar el tiempo. Sí. Muy bien, lo mismo, candidato José Antonio Kast, 1 minuto exacto. No hay nada peor para la ciudadanía que un gobierno ineficiente, incapaz, un gobierno que abusa del rol para beneficiar a los más cercanos, a los apitutados, a los operadores políticos, aquellos mismos que dijeron que no iban a haber apitutados, operadores políticos, que nadie iba a ganar más que el presidente, ahí están, abusando del poder, aprovechándose de los más pobres, generando más desempleo, un dato real. Generando más inseguridad. Chile hoy día es un país más violento. Generando más pobreza. Hoy día Chile es más pobre de cuando lo recibieron. Cuando empeora la atención de salud, cuando los jóvenes no tienen esperanza de poder salir adelante, cuando dictan una ley, por ejemplo la ley del espectro autista, y dicen que tiene que haber inclusión, bueno, se le entrega la subvención de pie a los liceos bicentenarios para que lo revisen los asesores de la candidata, porque no lo hacen. Entonces, cuando uno habla de que quiere mejorar las cosas, tiene que demostrarlo con hechos. Y los hechos aquí es que Chile es más violento,
más inseguro, con más desempleo, con peor atención de salud y con peor atención de educación. Gracias, gracias, candidato. Tal como lo dijimos, la radio sigue siendo un espacio de encuentro y las ideas se escuchan y las diferencias se expresan. Daniel, tercer bloque ahora. Muy bien, continuamos entonces, bloque número 3, la misma dinámica del primero, una pregunta por periodista, 2 minutos para responder y también posibilidad de contrapregunta. Comienza Verónica Franco y le pregunta a la candidata Janet Jara. Janet, hace más de una década aquí en colegios como el Instituto Nacional, el INBA o el Liceo de Aplicación hay grupos pequeños muy violentos, los overoles blancos, que provocan incidentes, terminan amedrentando comunidades completas. El viernes pasado en el Instituto Nacional hubo 3 profesoras agredidas, a una le tiraron combustible en la cara. En la gestión de la alcaldesa Hasler, también comunista como usted, rectores como el del INBA denunciaron que desde la municipalidad se les dio la señal de no aplicar la ley Aula Segura y que los directores se sentían inhibidos para expulsar alumnos violentos. Hoy, con el alcalde Desbordes, de Renovación Nacional, hay querellas, uso de aula segura y causas penales contra estudiantes identificados. En un gobierno suyo, ¿cuál de esos caminos es el que va a seguir? A ver, el tema de los overoles blancos, me parece que son, es de una enorme complejidad, y yo lo que voy a hacer es respetar la ley y hacer que el Estado de Derecho se cumpla. Y eso involucra respetar todas las leyes y hacerlas cumplir todas. Lo que sí creo que es fácil hoy día decir o hacer juicios sobre un nivel de conflictividad que lleva mucho tiempo en el país y que requiere una atención especial, en particular de las policías. Lo digo porque, como muy bien usted lo señala, es un grupo pequeño y que podría ser identificado hace mucho tiempo. Yo espero que la inteligencia trabaje en eso, la inteligencia policial. Parte del problema es que la inteligencia está trabajando en el tema, lo dijo esta semana en una entrevista el ministro Luis Cordero. 7 años el tema o 10, no sé. Y esa información que ellos recaban, que incluye a adultos, a exapoderados, a apoderados, a exalumnos, no se puede usar como prueba penal y por eso se pidió un fiscal con foco exclusivo, en estos casos. ¿Usted impulsaría cambios legales en inteligencia, en coordinación con Fiscalía, en protección de testigos, que es el otro problema que tienen? Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho impulsaría además la denominada Ley Topo para perseguir este tipo de delitos y también los de cuello y corbata. ¿Ley Topo es para infiltrar colegios? Sí. No. Es ¿Para delito qué? económico. Ah, sí. No. Es que ¿cómo? No, ya, qué bueno que me lo preguntó. Estábamos cruzando una línea. Que Parisi propone una ley que tiene que ver con el tema del incentivo a los delitos económicos. Lo digo porque así como en los colegios los overoles blancos, hay que combatirlo, investigarlo y hacer los cambios legales que se tengan que hacer. Yo no amparo la violencia como trata de instalar permanentemente José Antonio Caz. Eso es una mentira más de las que coloca. ¿Y qué se hace con los adultos que mencionábamos? Bueno, tienen que ser juzgados. Tienen que ser juzgados. Aunque no estén cometiendo delito, porque muchas veces ellos son los que impulsan a los adolescentes. Eso lo determinará el juicio. Atrás. Eso lo determinará el juicio, pero la verdad es que impulsar a la comisión de delito también requiere algún grado de sanción. Janet, si no, sería súper fácil andar motivando el odio y la violencia por todos lados, Janet, gratuitamente. El ministro Cataldo ha dicho que hechos como los del Instituto Nacional no son convivencia escolar, claro, son delitos y que el ministerio no tiene competencia legal ahí. Si usted es presidenta, ¿el Ministerio de Educación va a seguir diciendo esto no es mi competencia o está dispuesta a cambiar ese diseño y vincular más directamente al Ministerio de Educación con más herramientas y procesos sancionatorios? Sí, el Ministerio de Educación en esto tiene que cumplir roles que tienen que ver con la comunidad educativa, con los contenidos, pero lo penal lo tiene que ver la Fiscalía. Ahora, salvo que queramos que el Ministerio tenga una unidad penal. Estos son delitos de comisión penal y tienen que ser vistos por la Fiscalía. Y así ha sido en este tiempo. ¿Y qué en concreto va a ser distinto a ustedes los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, que han pasado con los overoles blancos y no han solucionado? Voy a exigirle resultados a la policía y a la inteligencia. Si este grupo de overoles blancos lleva mucho tiempo y se traslada de colegio en colegio, pero es un problema de los que tiene la educación, uno de los que tiene. Y por cierto es bien simbólico, pero me llama mucho la atención que durante casi una década que este problema lleva, todavía no se pueda detectar quiénes son. Por eso le voy a exigir resultados a la inteligencia policial. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, Verónica. Muy bien, continuamos con este tercer bloque en el debate Archi 2025. Iván Valentín.